Muchas gracias a ti, Óscar, por la invitación a la Universidad Católica de la Santísima Concepción, que es un aliado, en el que también pude estar allí en una pasantía de investigación. Y, bueno, pues voy a compartir esta charla inaugural. Déjenme que comparta la pantalla un momento. Que tiene como objetivo esencialmente, pues, ver cómo se pueden articular, pues, un tema que hoy en día, pues, es trascendental en las ciencias sociales. Bueno, no solamente en las ciencias sociales, en la vida cotidiana, ¿no? Que tiene que ver con el tema de la inteligencia artificial, pero cómo esta inteligencia artificial puede dinamizar procesos de investigación y, a su vez, mejorar el impacto de nuestras investigaciones y, por lo tanto, en este caso, el cambio social desde la comunicación. Bueno, traigo aquí a colación una cita de Yann LeCun, un pionero de la inteligencia artificial, que dice que la inteligencia artificial está revolucionando la investigación científica, no reemplazando a los investigadores, sino ampliando su capacidad para descubrir patrones, analizar datos y acelerar el proceso del conocimiento. Todavía hay muchos recelos por parte de las ciencias sociales a veces con el uso de la inteligencia artificial. Lo mismo pasa en la educación, ¿sí? Estamos evidentemente en un cambio de paradigma, como lo fue el Internet en su momento, bueno, si nos fuéramos más atrás, la imprenta, ¿no? Y evidentemente, pues no podemos ser ajenos a estos procesos, digamos, en los cuales se ve inmerso la sociedad y pues no tener una visión apocalíptica, pero tampoco filotecnológica, sino tomar posiciones, digamos, más ponderadas, viendo las fortalezas y la debilidad que puede generar este aspecto. Bueno, he dividido la charla en 4 momentos. El para qué investigar, la inteligencia artificial como asistente de investigación. Voy a focalizar el trabajo más que en una reflexión teórica, es una especie de taller, demostrar algunas de las herramientas y por qué creo yo que deberíamos utilizar este tipo de herramientas. Un tercer momento, que es investigar y cambio social, y el último, lo comunicativo, el cambio social, que es a partir de la última investigación que estamos desarrollando con un equipo grande de investigadores, muy interdisciplinario, por cierto, que va desde abogados, economistas, sociólogos, psicólogos, comunicadores sociales, filósofos, artistas. Veamos ese trabajo, ese análisis de caso de cómo la inteligencia artificial puede acelerar esos procesos investigativos, tal vez ser más precisos técnicamente y dedicarnos a lo que nos tenemos que dedicar los investigadores y investigadoras. Bueno, entonces, primer punto, ¿para qué investigar? Bueno, yo creo que los que estamos aquí presentes, tanto en remoto como en presencialidad, he puesto a Pablo Escobar porque yo creo que ningún investigador investiga para hacer plata. Bueno, y si lo hace, pues hay otro elemento ahí que tendría que intervenir, que es la ética, ¿no?, de la investigación, y veremos más adelante el tema de la ética de la inteligencia artificial, ¿no? Evidentemente, como lo digo a mis estudiantes, si lo que quieres es hacer dinero, pues no te dediques a la investigación o a la comunicación, sino pues vuélvete narcotraficante, como pasa en este país y como pasa en nuestros países, ¿no? Entonces, ¿para qué investigar? Investigar lo hacemos desde el primer día de nacidos, ¿sí? Investigar es preguntarse, investigar es pensar, investigar es discutir, investigar es leer, investigar es hacer un trabajo de campo, intervenir socialmente, ¿no? Yo creo que esto es lo importante de la investigación. ¿Hay algunos micrófonos abiertos, tal vez? Entonces, como les digo, es importante que tengamos claro el para qué investigar. Y como les digo, este proceso de investigar para intervenir socialmente, para cambiar socialmente, para mejorar lo que estamos haciendo, creo que es lo que puede potenciar el uso de la inteligencia artificial, como espero mostrarles en esta charla. ¿Para qué no investigar? Bueno, y aquí, pues, bueno, tal vez me escuchen directivos de mi universidad en algún momento, bueno, solo soy representante de los profesores en consejo académico, o si hay directivos, ¿no?
¿Para qué no investigar? La ciencia debe servir a la sociedad y no a la burocracia. A veces los sistemas de investigación, tanto nacionales, todos tenemos, en nuestro caso tiene que ver con MinCiencias, con Ministerio de Ciencias, y digamos con CEBLAB, Blue Labs, Institute Lab, unos sistemas de investigación que a veces absorben mucho del tiempo y de la energía de los investigadores. Y yo creo que en algunos momentos esa burocracia pues, puede hacer que las personas, las instituciones, los investigadores, los grupos de investigación perdamos el horizonte. La ciencia a veces ha perdido relevancia social, sobre todo en las ciencias sociales, y quiero remarcar eso. ¿Sí? Seguramente porque se vuelve un fin en sí misma. Se priorizan las publicaciones, las revistas estilo escalafón como Scopus, etcétera, lo que fomenta a veces una investigación de escritorio, una investigación muy aislada de la comunidad, de las necesidades que pueda haber en el entorno, ¿sí? Eso que podemos, digamos, nosotros cambiar, porque más que el impacto en el medio, por ejemplo, las universidades los, digamos, sistemas nacionales de investigación, pues propenden por escalafones, ¿no? Donde es más importante, se escalafona mucho más un Scopus Q1 y da mucho más prestigio a la universidad que de pronto hacer una intervención en una comunidad cercana a la universidad o en sus públicos de interés. Por lo tanto, lo más importante a veces se convierte en cumplir requisitos y como pongo ahí, y los que estamos en este mundo y los que están también en proceso de formación, ¿no? Pues se llena mucho formato, como pongo ahí, ¿no? Formato para presentar la propuesta de proyecto de tesis o el proyecto de investigación, presupuestos, cronogramas, metas, resultados esperados, formatos de validación de instrumentos de análisis, formatos para los comités de ética, formatos de consentimiento y formatos del XRBTK para validar el formato de X, y así, como dice la película, hasta el infinito y más allá, ¿no? O sea, a veces caemos en esa dinámica de que estamos más en el escritorio, estamos más en la computadora que, digamos, en el entorno, digamos, y analizando y haciendo trabajo de campo, ¿no? Entonces, como les digo, ahí se confunde el fin con los medios. La rigurosidad con la rigidez. Entonces, se cree que una investigación rigurosa es aquella que ha cumplido los formatos preestablecidos. Y si no cumple el formato, entonces pareciera que no es riguroso, ¿no? Todo ello sería expresión de esta burocratización del proceso de investigación y esta es mi tesis, ¿no? Es que la IA se puede convertir en una oportunidad para de pronto volver a repensar la función social del investigador, de la investigación, ¿sí? Y volver a conectarnos con eso que decía, con la sociedad, con las comunidades, con las necesidades y con la posibilidad de que la universidad vuelva a ser relevante en la sociedad como en algunos momentos de la historia fue. ¿Por qué? Porque hoy en día muchas más otras instituciones, por ejemplo, como la empresa privada, puede estar, organismos internacionales, etcétera, etcétera, ONGs podrían estar teniendo más impacto en la sociedad, por lo tanto son más relevantes para la sociedad. Bueno, aquí tenemos la entrada a lo que quiero desarrollar de la inteligencia artificial, que espero que sea como una especie de taller, de mostrar algunas herramientas, no solamente nombrarlas, sino verlas un poquito en funcionamiento, ¿sí? Yo creo que ustedes tienen una gran ventaja, ¿sí? Hoy en día tenemos una gran ventaja los investigadores. Yo recuerdo que conocí Google en 1999. El médico de mi pueblo, yo estaba comenzando los estudios universitarios y el médico de mi pueblo, yo creo que era el único que tenía una computadora en el pueblo en ese momento, me dijo, uy, te tengo que mostrar a ti que te gusta tanto estudiar, te tengo que mostrar una cosa, te voy a mostrar Google, ¿sí? Y me pareció increíble, ¿no? Yo podía poner algo de los romanos y yo no tenía que ir a la biblioteca, esperar a que abrieran la biblioteca de mi pueblo para acceder a los libros sobre el Imperio Romano, sino que podía darle clic y me salía cientos de información
¿sí? De artículos sobre el Imperio Romano. Eso para mí fue algo increíble. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que cuando yo llegué a la universidad y pues yo hacía trabajos de la universidad los primeros años utilizando Google y mis profesores me regañaban por utilizar Google, ¿sí? Me decían, no, 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 tienes que ir a la biblioteca de la facultad, ¿sí? Pero es que aquí encontré, no, 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 solo puedes citar libros de la biblioteca. Estamos en un momento parecido, ¿sí? Estamos en un momento parecido donde todavía hay profesores, hay artículos, ¿sí? Que se cuestionan, sobre todo en ciencias sociales, porque utilizamos la inteligencia artificial. Y el problema no es el uso, sino el adecuado o inadecuado uso. Y ahí entra lo ético, la ética de la inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en las ciencias básicas, nadie se preguntaría si una computadora resuelve un problema matemático. Nadie, ¿sí? O si la inteligencia artificial fuera capaz, por ejemplo, de dar un buen diagnóstico médico. Nadie se cuestionaría, ¿sí? Que, hoy no, no voy a utilizar ese diagnóstico médico porque como, no, es que me lo hizo la inteligencia artificial, ¿no? O sea, nosotros, si se dan cuenta, frente a un médico antes, que cuando tenía un caso difícil, con unos síntomas que no había reconocido, que sus colegas, pregunta a sus colegas más cercanos y no tienen la información suficiente, ¿qué hacía? Primero ir a los libros y a las revistas científicas a buscar esos artículos. Luego ya estaban en Internet, en la red. Hoy en día, con un solo clic y en minutos, ¿sí? O en muy pocos minutos puede obtener un diagnóstico, que evidentemente lo tendrá que revisar y lo tendrá que esa es otra de las cuestiones que les quiero plantear. Por lo tanto, este asistente de investigación, que es una maravilla, por ejemplo, un asistente que en cualquier momento tú puedes escribir algo y decirle si estás manejando un lenguaje técnico. O sea, yo le digo a mis estudiantes de pregrado, ¿no? Yo les digo, nunca has tenido un profesor de redacción al lado tuyo 24/7, ahí lo tienes, pero no para copiar, o sea, no para cortar lo que él dice como un corrector de estilo o de ortografía, para eso ya está el Word, ¿sí? O sea, tú lo que lo puedes utilizar es para aprender, o sea, tú le pones lo que has escrito y le dices en qué me he equivocado gramatical y cómo mejorar el estilo de mi redacción cuando lo planteo en términos periodísticos, ¿sí? Un lenguaje periodístico, o cuando lo planteo en un lenguaje académico, técnico, y entonces yo puedo ir aprendiendo de la máquina. Bueno, ¿qué me parece a mí? Pues esto es lo que les estaba diciendo, ¿no? Que la inteligencia artificial, esto es clave, 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 por favor. La inteligencia artificial es el punto de inicio, nunca el final. O sea, yo no escribo y luego lo mando por inteligencia artificial para que me mejore la redacción o me mejore como yo me estoy expresando. No, no, no. O sea, tú puedes utilizar la inteligencia artificial para cualquier cosa, pero evidentemente luego tienes que revisar si voy a hacer una estrategia de comunicación, si voy a hacer un guión para un reel, o voy a hacer, evidentemente lo puedo utilizar, pero para que me sugiera ideas, pero evidentemente es el punto de inicio. Luego yo tendré, digamos, que procesar esa información, contextualizarla, porque recuerden que la inteligencia artificial busca lo que hay en línea y te da unos elementos genéricos, pero nunca van a ser contextualizados a una cultura determinada, a un territorio, a una población, a una comunidad determinada. ¿Qué cosas se pueden hacer? Pues yo les he puesto ahí 5 que creo que son importantes y ahora veremos otros. Pero lo primero, automatizar tareas repetitivas. Por ejemplo, traducir entrevistas con ping-pong. Yo no sé si lo sepan. O sea, tú subes el audio y en décimas de segundo te saca la transcripción, te dice fulanito habló del minuto 1,43 al 1,62, no sé qué es 1,62, no pueden ahora, 1,58, ta, 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 ¿ok? ¿Ustedes recuerdan cómo antes se traducía? Primero, no podías grabar con tu celular, sino tenías que comprar una grabadora de periodista con un cassette que tú tal. Luego ibas escuchando la grabación y ibas escribiendo primero la máquina de escribir y luego en la computadora, ¿sí? Luego ya empezaron a haber otras opciones, ¿no? Que era, por ejemplo, algunos programas que podían ya ir transcribiendo o que tú, por ejemplo, en WhatsApp, tú ibas hablando y te iba convirtiendo eso en texto, ¿no? Vean cómo la inteligencia artificial puede hacer
que una tarea que antes era, por ejemplo, una entrevista en profundidad, te podía llevar 2 o 3 horas de transcripción o pegar a una persona por ello, ¿sí? Hoy en día, pues se puede hacer en 1 minuto. O sea, esas tareas repetitivas, de automatización, que es escuchar, y eso lo puede hacer una herramienta, y tú dedicar esas 2 o 3 horas a lo que tienes que hacer, a preguntarte, a leer, ¿sí? A trabajar con la comunidad, a proponer. 2, eliminar procesos con poco valor. La citación. Bueno, yo no sé, bueno, por ahí está Óscar y hay más profesores y, por ejemplo, a nosotros nos capacitaban, ¿sí? En cómo citar con normas APA, cómo citar con normas Oxford y capacitación de 1 o 2 horas, y uno hacía las citas y aún así quedaban imprecisas. Hoy en día, por ejemplo, con ese software, con esa inteligencia que les he puesto ahí, Graphiati, si la quieren coger, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tú le pones el ORCID y él mismo te arroja cómo tienes que citar en la bibliografía y cómo tendrías que citar en medio del texto. Entonces, lo que antes era muy distendido, entre comillas, ¿sí? Hoy en día, pues lo hace la inteligencia artificial. Lo mismo, ahorramos tiempo. Todo esto que les digo que ahorramos tiempo, les demostraría algo a todos nosotros, que entonces el proceso de desarrollar un proyecto de investigación debe ser mucho más rápido, y el proceso luego, por ejemplo, de análisis y de sistematización debería ser más rápido, ¿sí? Ahora les voy a mostrar el tercer punto: encontrar información de una manera más rápida y efectiva. Yo a veces pienso, por ejemplo, para mi tesis doctoral, yo pienso que, por ejemplo, a mí me tocó desplazarme a 4 o 5 ciudades de varios países, ¿sí? O sea, no de un país. Entonces, para mí hacer un estado del arte fue 1 año casi, 6, 7 meses, casi 1 año tardé en hacer un estado del arte. Hoy en día un estado del arte, o sea, la búsqueda de la información que yo demoré 6 meses, ¿sí? Entre medio iba leyendo, evidentemente, pero tenía que ir a una ciudad, a otras, ¿sí? Es fotocopiar, que te dieran acceso al libro, que te lo permitieran, si no, sacar los apuntes, leerlo en la biblioteca, sacar notas, bueno, una cosa de locos, ¿sí? Hoy en día, y les voy a mostrar, se puede hacer, mejor dicho, el estado del arte de una investigación con la lectura incluida, yo creería que 1 o 2 meses a lo sumo, ¿sí? Y un buen estado del arte nivel maestría, incluso nivel doctorado o investigación científica de carácter nacional o internacional. Bueno, otro elemento, reduce los márgenes de error. Por ejemplo, la interpretación de datos cualitativos y cuantitativos. Ahora en junio, las primeras semanas de junio, pues es el evento más importante de ciencias sociales en América Latina, es Claxo. Se realiza en Bogotá y esa misma semana hay otro congreso de teoría social. Y pues yo llevo una cosa que para mí fue muy interesante cuando surgió la inteligencia artificial, y es, bueno, yo llevaba muchos años y tengo más o menos reconocimiento en lo que es el análisis semiótico del discurso, y decidí utilizar la inteligencia artificial para ver en qué yo me había equivocado en los procesos de análisis o de interpretación de información. Y llevo una ponencia mostrando qué puede hacer la inteligencia artificial y qué no puede hacer la inteligencia artificial. Y les confieso que es mucho más precisa que en muchos casos que uno, a pesar de que uno puede conocer ciertos contextos, pero en algunos temas, sí, no tengo tiempo, les podría mostrar que es mucho más precisa, aunque voy a hacer otros ahora temas. Entonces, además, pues permite enfocarse, como les estaba diciendo, que es la gran tesis que tengo ahí, en lo que de verdad es importante, lo que de verdad importa, ¿no? Que es transformar la sociedad y hacer impacto social, y ahí les mostraré en la última parte de la presentación, ¿no? Entonces, la primera herramienta, no sé si la conozcan, Elicit. Yo puedo escuchar el auditorio. ¿Sí conocen Elicit? ¿Puedo escuchar? Ahí se escucha. Sí. ¿Sí conocen Elicit? Esta herramienta. ¿No la conocen? Hay Bueno, quienes sí y quienes no. Bueno, entonces la voy a presentar muy rápido si quieren, y luego me paro en otras. Sí, sí. Pero vamos a hacer un taller de ver, por ejemplo, cómo esta herramienta pues es capaz de extraer papers, de ubicártelos y de resumirte en una tabla lo que habitualmente pedimos
todos nuestros estudiantes, por ejemplo, de grados, maestrías o doctorados, ¿no? En una base de datos y establezca una tabla de prioridades para saber qué van a leer, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a entrar, ya he hecho el ejercicio. Ustedes me muestran, por favor, me dicen cuándo lo están viendo. Entonces, este es el ISIP, lo están viendo, ¿cierto? Sí. Entonces, yo le pongo comunicación, cambio social y cualquier cosa, ¿no? Y, por ejemplo, salud pública, que es lo que he buscado. Y le doy clic, voy a hacerlo porque ya lo tengo abierto acá, y en unos minutos me encuentra 50 papers, ¿ok? Sobre el tema que he buscado. ¿Qué es lo interesante, además de que puedo entrar al paper? Ahora veremos otra herramienta con la cual puedo chatear con el paper, ¿sí? Por ejemplo, aquí me dice el número de citaciones, ¿sí? Me crea una tabla y yo puedo incluir, por ejemplo, saber qué tipo de intervención hace, qué tipo de diseño. Yo le puedo programar y le puedo decir, ¿sí? Por ejemplo, vean aquí, yo puedo decirle, por ejemplo, qué tipo de investigación, de elementos estratégicos, qué tipo de contexto comunitario ha trabajado. ¿Sí van viendo? Esto lo hice inicialmente. ¿Cuáles son los participantes de la investigación? Bueno, ahí puede uno establecer aquí esta columna. Yo puedo incluir nuevas columnas y puedo buscar, por ejemplo, digamos, en qué diseño metodológico han utilizado, etcétera, ¿no? Esta es una herramienta. Otra herramienta que me parece muy potente y que yo la utilizo mucho, por cuestión de tiempo no me puedo demorar, ¿sí? Es esta Perplexity, pues la verdad es la que yo más utilizo. Yo creo que la conocen, ¿cierto? Perplexity. No. Si no la conocen, sí es la más recomendable, o sea, para mí es súper recomendable. Perplexity es una maravilla. Perplexity, además de, por ejemplo, yo le puedo poner artículos científicos sobre la relación entre la comunicación estratégica y el cambio social. Y además de darme una respuesta de qué relación existe, van a ver, me propone enlaces. En este caso me ha buscado 20 fuentes. Aquí lo van a ver, aquí me da la explicación y me dice dónde sale la información que ha buscado. Y si le doy acá, pues puedo acceder a las 20 fuentes. Por ejemplo, aquí accedo a una. Aquí puedo acceder a todas. Vean las fuentes. Comunicación para el clave del desarrollo participativo, el enfoque de la comunicación para el cambio social, estrategias de comunicación, actualidad y desafíos de la comunicación para el cambio. Y, evidentemente, puedo acceder a la herramienta. Esto es muy bueno, ¿para qué? Por ejemplo, si yo aquí yo tengo abierto unas tesis, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero trabajar un tema, determinado, por ejemplo, me voy a ir un poquito a esta página, 31, perdón, ya lo tenía preparado, pero se me movió por lo visto, no sé en qué momento se movió. Si yo me voy a cualquier página, lo puedo hacer con cualquiera, pero como ya lo tengo, ¿sí? Por ejemplo, si quiero saber quién ha trabajado una perspectiva crítica para identificar el machismo, el sexismo y micromachismos dentro de las comunicaciones. Entonces yo puedo llevar eso a Perplexity y en Perplexity, evidentemente, me va a dar, por ejemplo, autores que trabajan y le doy pegar. Por ejemplo, ¿esto qué hace? Que en vez de tener que entrar en Academy, buscar información, etcétera, etcétera, aquí ya me sale incluso cuáles son los clásicos. Louis Bonino, Peter Schiff, Susan Field, Pierre Bourdieu. Y al final, miren, me pone la tabla
aporte principal, lo estoy haciendo muy rápido, ¿sí? Incluso luego me propone qué autores son referentes en la investigación sobre micromachismos, cómo se puede identificar el sexismo de baja intensidad en la comunicación, y aquí pues me va llevando a otros, ¿sí? Lo bueno de este es que te remite a los archivos exactos, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? Aquí, como no le he puesto artículos científicos, me lleva a otro tipo de fuentes. Esta Perplexity es una herramienta que yo recomiendo mucho. Por ejemplo, cuando tú argumentas algo y necesitas ver quién desde ese párrafo te podría soportar lo que tú estás planteando, pues directamente puedes acceder a fuentes actualizadas y fiables. No se puede mentir porque te remite. Podrías acceder a través de Perplexity, puedes acceder al artículo científico en concreto. ¿Ok? Bueno, la siguiente es CiteSpace. Esta lo interesante es más de que te resume en un lenguaje sencillo los artículos, te dice el objetivo, la metodología. Tú puedes chatear directamente con los documentos. O sea, tú le puedes preguntar al documento y la inteligencia artificial a partir de ese documento te responde. No sé si lo conocían. Se los muestro rápidamente. Todo esto que les estoy diciendo es que no hay excusa para que luego le lleguen al profesor Oscar y le digan, profe, es que no alcancé a hacer la tesis porque trabajo, porque, ¿sí? O sea, hay muchas herramientas. Vean esta, ¿no? Por ejemplo, entonces pongamos lo mismo. Ah, mira, aquí lo tenía. ¿Sí? Yo le doy y encuentra los 5 papers y me va a dar la opción, quiero que la vean, la opción de chatear con el paper. ¿Sí? Entonces, aquí ya me dio la opción. Aquí están los papers. Me da un resumen de los métodos que he utilizado. ¿Sí? Vean. Por ejemplo, enfoque basado en teorías y basado en la evidencia, investigación con método mixto, revisión bibliográfica, énfasis en la comunicación participativa. Y yo puedo entrar en uno de ellos y lo puedo preguntar. Ahora les plantearé otra y puedo chatear. Aquí puedo acceder al documento. ¿Listo? Y accedo al documento completo. Y aquí, como les digo, pues yo le puedo preguntar. ¿Sí? Y me hago una pregunta y él busca en el PDF y te responde a partir del PDF. Por ejemplo, si tú tienes una duda de pronto de decir, ¿y cómo utiliza la entrevista semiestructurada para identificar, no sé, imaginarios de tal cosa? Pues él te tendrá que responder. Te responde a partir de la información del PDF. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Seguimos? Sí. Bueno, como les digo, todo esto nos permite, por ejemplo, que yo no le tengo que preguntar al profesor Oscar, profe, espere, es que, ¿será que me puede explicar tal cosa? Esto es lo que les digo a mis estudiantes. Eso es lo que es un asistente de investigación. Una persona, perdón, una inteligencia artificial 24/7, sí, que suple en gran medida, aunque no en toda, ya lo veremos también, suple, digamos, al profesor que no está 24/7 para responderte porque está de vacaciones, porque es domingo, porque necesita descansar y tú necesitas en ese momento sí o sí aclarar. ¿Cómo lo hacíamos antes? Íbamos a Google y respondía, y Google nos abría ahí un montón de enlaces y nos dispersaba y nos podíamos perder. También era rico perderse, pero claro, a veces también estas herramientas te focalizan muy bien lo que tú puedes desarrollar. Por lo tanto, es muy importante que se tenga eso en cuenta, porque solo así, digamos, pues podremos centrarnos, como les digo, en otros procesos. Les he traído Google Translate, lo digo ¿por qué? Porque a veces todo el mundo cree que sabe utilizar Google Translate, ¿no? Pero, por ejemplo, a veces me dicen, no, pero profe, es que usted pone mucho inglés. Sí, le digo, si quiere le pongo en coreano. ¿Sí? Yo no sé si conocen la opción de Google
Translate de traducir, lo voy a hacer muy rápido, ¿sí? Yo entro a la página y en documentos, por favor, en documentos, aquí lo único que tengo que hacer es arrastrar el texto en inglés y me lo traduce en 1 minuto. Y me lo hace bien, o sea, no es una traducción mala. ¿Dónde lo tengo abierto? Ya que lo tenía abierto por acá. En las descargas, si no, lo hago para que vean rápidamente que no se demora. Y siempre va a ser mejor esa mala traducción, que tampoco es mala, la verdad. Lo digo porque colegas míos que manejan mucho inglés me lo han mostrado, ¿sí? O sea, seguramente será, o ustedes manejan muy bien un idioma y lo mejor de todo, mire, ya lo tenemos. O sea, y aquí ya solo la tengo que descargar, ¿sí? Y accedo en español al texto. ¿Cómo lo ves? Oscar, ¿bien o no? Entonces, claro, hay gente que dice, no, pero es que tengo mucha lectura en inglés. O, bueno, también podemos utilizar estas herramientas de una manera inteligente, ¿sí? Que nos permita, digamos, vuelvo y les digo, por ejemplo, acceder a una información que si no supiéramos idiomas, pero es que esto no es solamente con el inglés, ¿no? Puede ser con el coreano, puede ser con el portugués, puede ser con el italiano, con el francés. Por eso, no sé si yo hace muchos años, y Oscar lo vería, hace muchos años subían, por ejemplo, un texto en portugués y alguien se quejaba en las redes académicas. Y yo les digo, tranquilo que yo lo traduzco y en 1 minuto lo subía, ¿sí? Otros usos de la IA que quiero también como mostrarles. O sea, ya no solamente en la parte de diseño, del estado del arte, sino también de leer, por ejemplo, tablas gráficas, datos estadísticos o para identificar categorías emergentes. Uy, por ahí hay un micrófono abierto. Por ahí hay un micrófono abierto, creo. Podemos, bueno, si no, alguien que controle lo de los micrófonos. Es el de la sala, el micrófono de la sala tal vez. Bueno, entonces, como les digo, podemos hacer lo siguiente. Bueno, hay varias herramientas, ustedes las conocen. Además del ChatGPT, pues tenemos, por ejemplo, en este caso aquí yo tengo una entrevista, ¿ok? ¿Qué hacíamos antes? Para hacer una entrevista, para, por ejemplo, codificar o identificar categorías emergentes, lo que hacíamos a veces, pues era evidentemente conocer el tesauro de la UNESCO, ir a buscar el tesauro de la UNESCO, y pues lo hacíamos, pero a pesar de que lo hacíamos, por ejemplo, pues vean a ver qué tan preciso lo hacíamos, o lo hacíamos con un software. Vuelvo y les digo, tenías que aprender a manejar PSSS, la última versión, te dan una capacitación de 1 mes, de un montón de horas, 60 horas, como un diplomado, y resulta que cuando lo ibas a utilizar como al año o los 2 años, pues ya uno ya no se acordaba. Lo empezabas a cacharrear y, mejor dicho, era casi imposible. Voy a permitir aquí que entre alguien. Entonces, ¿qué podemos hacer hoy en día? Conocen DeepSeek, ¿cierto? Que es mucho más potente que... Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir lo siguiente. Le puedo decir, por ejemplo, que me codificar la siguiente entrevista. Bueno, ¿cuál es el problema con este? Digámoslo, que cuando yo utilizo la IA, por ejemplo, para identificar o codificar, por ejemplo, una entrevista, tengo que decir qué IA he utilizado, ¿sí? Eso es lo único que tengo que hacer. Igual que cuando utilizaba PSS, pues decía que utilizo PSS. Pero mire, codificar la siguiente entrevista a partir de las etiquetas. Y no miro muy bien cómo era la pregunta, pero voy a poner las etiquetas es comunicación estratégica. Me lo estoy inventando. Y cambio social, porque de pronto la entrevista no tenía nada que ver con eso. Pero vean esto. Yo le pongo unos códigos y de una manera mucho más precisa de la que hacíamos antes, hay que ser honesto, me identifica. Vean. Por ejemplo, las frases que hacen alusión a comunicación, las que hacen alusión a estrategia, las que hacen alusión a cambio social. Vean, esta codificación destaca la comunicación, ta, ta, ti, ta, ta, ta. ¿Ok? Puedo hacer eso, puedo hacer que me identifique categorías emergentes, identificar
categorías emergentes a partir del Thesaurus, de la UNESCO. Como les digo, esto antes llevaba, pero tiempo. Por ejemplo, esto yo con estudiantes de pregrado me lo podía pasar un mes, 2 meses. Ahora los muchachos me hacen esto en un día, ¿sí? Y de una manera mucho más precisa, porque cuando yo revisaba luego, digamos, las categorías que emergían o la codificación que hacía, pues era, la verdad, pues había muchas imprecisiones que luego el profesor o tutor tenía que revisar. Vean aquí lo rápido que identifica categorías y subcategorías, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, como les digo, todo esto lo que hace, evidentemente luego hay que revisarlo, hay que contextualizar toda esta información, pero lo que haríamos aquí, lo que les estaba planteando, ¿no? De cómo se puede adelantar. Y como les digo, no solamente se puede hacer esto, se puede ir, coger, por ejemplo, una tabla, un gráfico, voy a hacerlo para que lo vean. Página 199, van a ver, y lo podríamos comparar. Esto es una tesis que yo dirigí y yo revisé. Y ahora cuando lo hago con inteligencia artificial, pues digo, uy, ¿qué pasó, Roberto? ¿Sí o no? Si tú revisaste eso, lo trabajaste con tus estudiantes. Bueno, entonces yo aquí le cojo una tabla. Por ejemplo, voy a coger esta tabla. Vean esta tabla. Este lo voy a hacer con ChatGPT porque ChatGPT permite trabajar mejor con cuadros e imágenes. Entonces me voy a ChatGPT. Podríamos ver la interpretación que se hizo en esa tesis, que ya está aprobada, evidentemente, la tesis. Pero ahora veámoslo en ChatGPT. Y le voy a decir que me interpretar la siguiente tabla. Como les digo, todo habría que revisarlo, ¿no? Evidentemente los datos los hemos levantado nosotros en el trabajo de campo. Pero vean lo interesante del acá. Ahí me está interpretando la tabla. Miren, la tabla presenta una descripción psicográfica de un grupo de usuarias que representan el buyer persona, en este caso de una organización feminista. Y miren lo que me empieza a sacar. Rasgos comunes, hobbies frecuentes, viajar, Esto implica que el buyer persona valora la explotación personal, la creatividad y la conexión cultural. Esto al estudiante le sirve muchísimo para luego, por ejemplo, diseñar una estrategia, en este caso de marketing social, ¿sí? Y le sale la conclusión. Miren lo siguiente, ¿te gustaría que arme una representación visual del buyer persona basada en estos datos? Imagínense. O yo me puedo ir a Dixit, que esto es otra cosa que les quería decir, que no solamente nos sirve para encontrar, analizar de manera mucho más rápida los procesos, ¿sí? Sino que, por ejemplo, yo le puedo decir que me identifique estadísticas de micromachismo y sexismo en Chile. Yo no sé nada de eso, ¿sí? Pero miren lo que hago. Entonces le digo que me identifique estadísticas de micromachismo y sexismo. ¿Qué teníamos que hacer antes? Por ejemplo, en el caso de Colombia, yo tenía que entrar al Sistema Nacional Estadístico, que es el DANE, ¿sí? Buscar en la página el DANE, etcétera, ¿no? Van a ver lo que les voy a mostrar ahora, ¿sí? Vean, me salen todos los informes con diferentes entidades y ahora le voy a decir que me dé los enlaces o los links para poder acceder a ellos. Mire, bueno, ya me los está dando. Ah, no, bueno, sí me los puso, pero entonces yo le necesito datos sobre algún ámbito específico, imagínense. Pero entonces yo le voy a decir que identificar los enlaces o links de esas estadísticas. Entonces, imaginen cuánto costaba eso. Incluso físicamente tenía que ir uno a los lugares, pasar, por ejemplo, en el caso de Colombia, pasar un derecho de petición que se llama, o sea, un documento jurídico para poder acceder. Vean. Esto quiere decir, Oscar, que no tienen excusa cuando te dicen, ¿esto para qué sirve? O sea, que no he tenido tiempo. Esto sirve, por ejemplo, para justificar muy bien, por ejemplo, cuando estás en una descripción del tema o en el problema de investigación, tú puedes
sustentar no solamente desde la teoría, sino sustentar desde los datos y las cifras, pueden sustentar tu investigación. Bueno, todo esto para contarles, bueno, ya cerré la etapa de IA, para contarles que la IA nos permite avanzar bastante. Y ahora sí ya me voy a entrar en los minutos que me quedan, que serían como unos máximo 5 o 10 minutos, pues por respeto al tiempo que acordamos, digamos, y también para darle pie a las preguntas y al debate, que es lo más interesante, la verdad. Espero que también les sirva, evidentemente, todo lo que digo. Al análisis de caso. En este caso, la última investigación que estamos realizando, un grupo de investigación, como les digo, financiado por el Ministerio de Ciencias en una convocatoria que se hizo, ¿no? Y que, como les digo, todo comienza por hacerse preguntas y por debatir y por escuchar y por hacer trabajo de campo, ¿sí? Y por intentar hacer alguna mejora a la sociedad, ¿sí? Entonces, les voy a mostrar un poquito, muy rápidamente, lo que nosotros hicimos. Ayer subimos ya el artículo, por ejemplo, para una revista Q1, pero el objetivo no era la revista Q1, la verdad, sino lo importante para nosotros, la satisfacción, y se lo dije incluso al director de investigaciones de nuestra institución, que a mí no me importaba si era Q1 o Q8 o Q1 o 9. A mí lo que me importaba es que las víctimas nos habían afirmado en la cara que les servía lo que habíamos hecho. Y para eso es una satisfacción personal que no lo puede llenar nada del ranking de investigadores o de grupos de investigación. Bueno, entonces, como podemos, nosotros nos preguntábamos cómo desde la academia podemos ayudar a la construcción de paz, ¿sí? En Colombia. Ustedes saben que hubo un proceso de negociación con una guerrilla muy fuerte en Colombia, que era las FARC, ¿sí? Se hizo un proceso de justicia transicional, en Chile ustedes también lo tuvieron, pero como los tiempos cambian, hoy en día hay un paradigma dentro del derecho que se llama la justicia restaurativa. Y es que el victimario no solamente cumple una pena, ¿sí? O hay un resarcimiento económico, sino que tiene que resarcir en la medida de las posibilidades el daño hecho. Y esto, la justicia restaurativa, no solo se está llevando al ámbito de lo penal o de la violación, digamos, de delitos de lesa humanidad, sino, por ejemplo, ya se está llevando, por ejemplo, al derecho a familia y a otros ámbitos, ¿no? Donde tú haces un daño y tienes que reparar el daño, ¿sí? Intentar volver a la situación anterior, sobre todo, y sobre todo la no repetición, ¿no? Entonces, lo que pretendíamos, nuestro proyecto pretende evaluar lo que ha hecho esa justicia restaurativa, que se generó una instancia dentro del sistema jurídico colombiano que se llama la Jurisdicción Especial para la Paz, que es la JEP. Y entonces queríamos ver lo que habían hecho en el nororiente colombiano, en 2 departamentos bastante golpeados por la violencia, siguen golpeados, ¿no? En Catatumbo ahora, yo le he puesto ahí Catatumbo, que es una región que limita Colombia con Venezuela, pues en este momento hay 100 y pico mil personas desplazadas de enero acá. Y 150.000 personas desplazadas es desplazar una, seguramente, casi convención, ¿no? Perdón, sí, yo creo que es desplazar una Concepción, quiero decir, casi una población completa, una ciudad completa de Chile, ¿no? Para que se dimensionen el tema, ¿no? Entonces, pero nosotros lo que queríamos evaluar y ver lo que está pasando es con la reparación simbólica, o sea, con la reparación colectiva. O sea, a las víctimas se les paga, el Estado paga, porque él es el que tiene, estamos hablando del crimen de lesa humanidad, y es el garante de los derechos y el que debe proteger a la población, y esa población que sufrió esos crímenes de lesa humanidad, ¿sí? Entonces, para que no suba instancias de la Corte Penal Internacional, etcétera, etcétera, el Estado tiene que, digamos, hacer que se cumpla justicia a nivel nacional. Y como les digo, pues está la reparación, digamos, las penas de cárcel, la reparación económica, y se pide en esta justicia restaurativa una reparación simbólica o reparación colectiva, que le apunta a que haya verdad, o sea, que se cuente lo que sucedió, que ya de por sí es un elemento restaurador para las personas, saber lo que pasó, por ejemplo, en el caso de personas desaparecidas, saber qué pasó con el cuerpo, dónde está el cuerpo, si se puede rescatar, eso es muy resarcidor, ¿sí? Para las familias. 2,
que esa verdad suponga que haya acciones que permitan recordar, o sea, que haya una memoria colectiva y que esa memoria colectiva permita la no repetición de estos hechos violentos, ¿sí? Nosotros hicimos focus group, entrevistas, bueno, hicimos, no sé, más de 200 entrevistas con víctimas, victimarios, aquí les llaman comparecientes, ¿no? Generalmente son exguerrilleros de las FARC, como Pastor Alarpe, comandantes de frentes de guerra, como el Frente 33, estamos hablando de cosas muy serias. Es paramilitares, que son narcotraficantes ahí metidos con fuerzas públicas, etcétera, y es miembros de la fuerza pública o miembros de la fuerza pública, policías o militares todavía en activo, ¿no? Bueno, ¿qué hicimos con todo ese trabajo de campo? Pues lo que hicimos fue detectar unas necesidades de los actores. Por ejemplo, las víctimas necesitan satisfacer unas necesidades básicas. Generalmente las víctimas están si están en sus poblaciones más o menos de origen o en lugar de desplazados, generalmente están en sectores rurales, ¿sí? En el ámbito rural. Y cuando vienen a las ciudades, las víctimas, como para protegerse o porque digamos, por ciertas circunstancias, se ponen también en los cinturones, digamos, de miseria o los barrios más pobres, ¿no? Entonces hay que satisfacer unas necesidades básicas, ellos las tienen, ahora veremos algunas, ¿sí? Por ejemplo, que les hagan las vías para poder sacar sus productos, el cacao, el café, la caña de azúcar, pero también los victimarios tienen otras necesidades que satisfacer, y es que tienen que cumplir unos requisitos para reducir penas, ¿sí? Y el sistema de justicia, la JEP, pues tiene que promulgar unas sentencias, ¿sí? Y todo eso hace parte de un marco jurídico en el cual, digamos, es difícil, como les digo, hay porque identificamos un problema y el problema es que hay diferentes lugares de denunciación. O sea, el sistema de justicia es muy técnico, muy jurídico, ¿sí? Y aunque cree conocer las necesidades de las víctimas, pues por ejemplo, cuando promulga acciones restaurativas, las víctimas dicen, a mí eso no me sirve, a mí eso no me restaura el daño que me hicieron. O sea, que en un juicio, un exparamilitar, un exguerrillero que mató a mi papá, bueno, ¿para qué les cuento? ¿Sí? Las cosas tan terribles que hemos tenido que escuchar en nuestras audiencias, que pida perdón, porque además seguramente el abogado le dijo que hay una fórmula jurídica, técnica de cómo expresar, y que el juez reconozca eso como perdón, eso no quiere decir, ¿sí?, que la víctima entienda que con eso se resarcen sus necesidades, ni siquiera ni las personales ni las colectivas, que es el tema que estamos abordando, ¿no? Entonces, como les digo, lo que nos encontramos es que las víctimas, que generalmente son campesinos, personas que de pronto no han tenido la posibilidad como nosotros de formarse, ¿sí?, muchos de ellos iletrados, no sabían escribir su nombre, y lo digo literalmente. Entonces, realmente, o sea, una víctima campesino pues no entiende qué es la reparación simbólica. Lo mismo le pasa a un exguerrillero o un exparamilitar que seguramente ha tenido el mismo origen, ¿sí? Pero como les digo, pero los jueces y los abogados tampoco entienden, dentro de lo jurídico se les dificulta, por ejemplo, qué es lo simbólico, ¿sí? Entonces no lo entienden. Y cómo concretarlo y decir esto sí y esto no, es restaurador, es simbólico y por lo tanto podemos validárselo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros, trabajando con víctimas, por ejemplo, aquí hay un proyecto, son 2 proyectos restauradores de un colectivo de abogados que ha estado muy amenazado, ¿sí? Que trabajó con víctimas, por cierto, en el Catatumbo, una zona muy roja, muy pesada, aquí en el conflicto armado. Nosotros trabajamos con ellos nos dijeron lo que querían hacer, que especialmente es infraestructura, la casa campesina, un lugar donde poder hacer actividades, donde los muchachos puedan estudiar, bueno, donde puede haber exposiciones, pero también hacer deporte. Pues les estoy sintetizando algo. Y pues nosotros lo que hicimos fue diseñar un instrumento desde la academia entre abogados, comunicadores, expertos en lo simbólico, como soy yo, y artistas, ¿ok? Y entre todos diseñamos lo que podemos hacer en la academia, ¿sí? Aterrizar esa reparación simbólica después de debates y después de instalarte y ver otros contextos internacionales en un instrumento que pueda medir con 4 categorías. El instrumento es mucho más largo, ¿eh? Esta solo es uno, ¿sí? Digamos, o variables de análisis, 15 subcategorías y 37 indicadores. O sea,
podemos coger, por ejemplo, lo que proponen las víctimas y aplicar un instrumento y decirle, oiga, en esto están bien y en esto está mal. Y ahí van a ver el código de semáforo, ¿no? Y lo mismo con una sentencia a los jueces. Los jueces sacan algo y nosotros o pasan una propuesta los comparecientes o victimarios y nosotros podemos decirles, oiga, miren, esto está bien, esto está mal. No es que tengan que cumplir los 37 criterios, pero sí deberían que mayoritariamente, aquí por ejemplo predomina el amarillo, perdón, el rojo, vean, aquí sigue predominando el rojo, ¿sí? Y me voy a la última parte, como para cerrar ya la charla, que es, bueno, ¿y qué es lo comunicativo de este cambio social? Bueno, listo, hemos hecho un instrumento, lo hemos validado con víctimas, nos dicen es lo que necesitamos, la JEP, que también trabajamos con ellos, el enlace de la JEP aquí en la región, nos dice sí, nos sirve, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que hacemos? Listo, tenemos un instrumento que evalúa, ¿y qué? ¿Qué hacemos ahí? Entonces, lo que además que hacemos es que además de evaluar, sugerimos acciones. O sea, si alguien quiere generar lazos de identidad, ¿sí? El reconocimiento de la permanencia y la memoria colectiva, pues nosotros proponemos unas acciones, proponemos unas acciones concretas, la construcción colectiva de murales, jardines, notar de memoria, expresiones artísticas con énfasis en el recuerdo y la memoria. Proponemos recuperación y difusión de la cultura propia, relatos, historias de vida. Vean lo comunicativo. Lo comunicativo esencialmente es las formas de narrar, ¿sí? 2, apunta a representaciones imaginarios, que no tengo tiempo de detenerme en eso, ¿sí? Porque esencialmente lo simbólico es comunicativo o es artístico, ¿ok? Entonces nosotros proponemos una serie de acciones que le permiten, por ejemplo, digamos, que se concrete las necesidades que ellas tienen en elementos que luego la JEP les va a reconocer como reparación simbólica, tanto a los victimarios como a las víctimas. Y con esto cierro con este ejemplo. Muchas víctimas en diferentes lugares en los que estuvimos dijeron necesitamos maquinaria amarilla, dicen ellos. ¿Por qué? Pues porque evidentemente para sacar sus productos y poder tener, digamos, unas mínimas condiciones de vida y unos recursos, entonces necesitan sacar sus productos. Y generalmente Colombia bueno, es terrible porque es muy montañoso, porque digamos, hay mucho descuido, ha habido presencia de los actores armados que no permiten, por ejemplo, que entren esas maquinarias. Entonces ellos piden que haya maquinarias, nos decían, ayúdennos, porque nosotros queremos esto, y nosotros le decíamos, pero claro, la JEP, la Justicia Especial de la Paz, nunca les va a reconocer esto como algo simbólico. Entonces nosotros les proponíamos, por ejemplo, lo de caminos de paz. Entonces, hay un sector aquí muy impactado en el sur del departamento de Santander y nosotros les decíamos, bueno, pidan la maquinaria amarilla, pero cada camino que se restaure va a tener una placa y va a tener un nombre de una de las víctimas del conflicto armado en esa región, ¿sí? De esa manera, la academia puede contribuir a traducir, que era lo que les decía, lo que son unas necesidades a un lenguaje técnico que luego los jurídicos puede identificar. Bueno, hasta aquí me quedo. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir.